como está en otros países. All right, recording in progress. Listo, profe, hable a ver si ahí lo están escuchando. Bueno, evolución histórica del derecho de heredar. ¿Será que sí me están escuchando? Sí, Profesor, lo estamos sí, escuchando señor. fuerte y claro. Sí, Sí, tarde, pero señor. lo Se le estamos escucha, escuchando. doctor. Buenos días. Profe, buenos días. Acabamos de ingresar. Y ¿Podrías todos repetir, estamos porfa? presentes, doctor. Muy buenos días. Qué bueno. Doctor, Hola, buenos buenos días. días. Estamos Gusto viendo una conocerlos. materia que se llama sucesiones. ¿Ok? Antes, nosotros tuvimos una herencia, ¿no? Nuestro derecho es esencialmente chileno. Chileno. Nosotros recibimos el derecho chileno. Y antes de que rigiera entre nosotros el derecho chileno, rigieron las leyes españolas. Que ustedes se acuerdan, las leyes españolas de la época. Por ejemplo, la recopilación de las leyes de Indias, la novísima recopilación de las leyes de España, las leyes de estilo, las leyes del fuero real, las leyes del fuero juzgo, las 7 partidas de Alfonso el Sabio y otras disposiciones. Como todo eso entró en la materia de sucesiones, Andrés Bello, que fue el que se inventó el código, declaró que la materia de sucesiones es la parte más defectuosa de la legislación civil. Pero entonces miremos un poquito quién fue Andrés Bello. Andrés de Jesús María y José Bello López. Así se llamó ese señor. Andrés de Jesús María y José Bello López. Este señor nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781 y va a morir en Chile el 15 de octubre de 1865. Se le conoce como Andrés Bello. Fue un filósofo, un filólogo, un político, un humanista. Fue un venezolano, siquiera un venezolano culto, que se nacionalizó en Chile. Bello fue hijo del abogado y fiscal Bartolomé Bello y de Antonia López. Bello estudió medicina y derecho. ¿Pero por qué estudió derecho? Porque en medicina no dio con la medicina, y entonces estudió derecho. Como fue muy amigo de Simón Bolívar, entonces Simón Bolívar lo ayuda y lo lleva a Londres y allí lo nombra primer secretario de Relaciones Exteriores en Londres. Bueno, don Andrés Bello elaboró 4 proyectos de código. Entonces, 4 proyectos que elaboró ilustrados el primero y el tercero con sus notas explicativas.
el primero y el tercero con sus notas explicativas. El primero lo comenzó precisamente con la materia relativa a las sucesiones mortis causa, y su publicación se inició o se hizo en el periódico Araucano, el Araucano, famoso periódico chileno. Se hizo en 1841. Ese fue el primero. El segundo proyecto se publicó en 1846 y resultó ser una fórmula más perfeccionada que la anterior. Y el tercero, en 1853, fue también ilustrado con notas que apuntan a la ligera las fuentes que se tomaron para llegar a ese proyecto. Pero el proyecto más conocido de Bello es el último proyecto que se llamó, o se llama, o lo consideramos todavía, proyecto inédito. ¿Por qué? Porque su conocimiento es relativamente reciente y fue publicado provisto de acotaciones sacadas de los borradores de don Andrés Bello. Hay que decir que este proyecto de Código Civil no es como dijeron en su época, que era una copia servil de otro. No, nuestro código, digo nuestro porque ese va a ser el nuestro, ese código de Andrés Bello es un código propio, no es copia servil de ningún otro. Entonces a nosotros nos llega el código, nosotros adoptamos ese código civil chileno por medio de la ley 57 de 1887, es decir, 15 de abril de 1887. Ese código de 1887 de 15 de abril lo empezamos a conocer como Código Civil de la Unión. ¿Por qué Código Civil de la Unión? Porque en esa época el país está dividido entre centralismo y federalismo. En este Código Civil de la Unión, este código tiene 4 libros. La importancia de este código es el concepto de propiedad privada y de la autonomía de la voluntad. Este código metió entre nosotros tesis como teoría de la apariencia, como abuso del derecho, como el fraude a la ley, responsabilidad civil extracontractual, enriquecimiento sin causa y la simulación. Sobre la responsabilidad civil, hay que decir que entre nosotros, uno de los más grandes juristas, si no el más grande jurista que has tenido este país, Álvaro Pérez Vives, en su obra de las obligaciones, habla de la responsabilidad y él divide la responsabilidad en 4 modalidades: responsabilidad civil precontractual, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad civil postcontractual.
señor, su señoría, Hola, gordo. ¿cómo andas? ¿Ya estás viendo o no estás Qué viendo? rico verte. Está ¿Cómo grabando, vamos? pero ¿Todo ¿dónde? bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿En la casa? Bien. Ah, bueno. Pues aquí, hoy Listo, me listo, toca ok. lunes y martes presencial Bueno, y el resto bueno. virtual. Chao. Entonces estamos con este curso, el quinto No, A. es que vinimos a ver por qué. Porque me dijo que no estaba bien. Tranquilo, corre. ¿Será que sí? Sí, ya me corroboró que no, sino ¿Sí? que vinimos a ver si estaba grabando o no estaba grabando. Ah, bueno. Qué pena. No, Me dice Jorge, es que yo no hago nada. No estoy, no puedo hablar, no puedo hablar un momentico, entonces yo hago. ok, chao. Chao, que les vaya bonito y gracias. Bueno. Ay, ay, ay. Entonces Álvaro Pérez Vives tiene un estudio muy interesante de la responsabilidad civil y él divide la responsabilidad civil en 4 fases. Responsabilidad civil precontractual, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil postcontractual y responsabilidad civil extracontractual. Entonces, si ustedes quieren conocer y saber y dominar el tema de la responsabilidad, les aconsejo que estudien en la teoría general de las obligaciones del maestro Álvaro Pérez Vives la responsabilidad en sus 4 modalidades. Contractual, todo lo que se derive de un contrato se llama responsabilidad civil contractual. Postcontractual, entonces todo lo que se derive después del contrato. Entonces, responsabilidad civil contractual, postcontractual. Pero la más importante de todas es la responsabilidad civil extracontractual, que algunos hablan de la responsabilidad civil delictual y cuasi delictual. En Antioquia tratan mucho el tema de la responsabilidad civil delictual y cuasi delictual. Cuando nuestro código y nuestra teoría de las obligaciones dice que la responsabilidad puede ser precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. En la extracontractual podemos meter esa responsabilidad civil delictual y cuasi delictual. Pero es un consejo, estudiense al maestro Pérez Vives si quieren saber obligaciones. Es el hombre que más dominó la teoría de las obligaciones en nosotros. Bueno. Cuando ustedes estudiaron en kinder, tuvieron que enseñarles que todas las personas tenemos patrimonio. Todas las personas tenemos patrimonio. Oiga, pero es que yo no tengo ni dónde caerme muerto. Sí, pero algún día puede tener dónde caerse muerto. Usted tiene patrimonio, toda persona tiene un patrimonio. Y el objeto de las sucesiones es estudiar ese patrimonio, considerándolo como una universalidad jurídica. Y entonces allá en kinder nos enseñaron que el patrimonio es un atributo inseparable de la personalidad humana y que el hombre no puede ser despojado mientras viva. Entonces, como el patrimonio es una universalidad jurídica, porque en un patrimonio entran bienes muebles, bienes inmuebles, entran derechos, entra de todo. Entonces, ese patrimonio, que es inseparable de la personalidad, está compenetrado con esa
universalidad jurídica que representa el patrimonio. Entonces, la acción reivindicatoria no se concibe en un vivo, no se concibe la acción reivindicatoria de un vivo, porque solo el patrimonio de un muerto es el que puede ser reclamado por los herederos. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es el patrimonio? Entonces, es un atributo de la personalidad que comprende el conjunto de todos sus bienes y todas sus obligaciones, porque el patrimonio tiene derechos y obligaciones, tiene bienes, tiene obligaciones. Entonces, el patrimonio es una cosa incorporal que existe siempre. Todas las personas tenemos patrimonio. Entonces, al morir una persona, ese patrimonio pasa a los herederos. Los herederos. ¿Qué sentido tienen las palabras suceder y sucesión? Suceder y sucesión. Al morir una persona, el patrimonio de esa persona no desaparece, sino que se transmite a sus causahabientes, o sea, a sus herederos, por muerte, mortis causa. Entonces este es un negocio, la sucesión es un negocio mortis causa. Necesitamos de un muerto para poder hablar de sucesión. Entonces, repito, al morir una persona, el patrimonio no desaparece, sino que se le transmite a sus causahabientes, a sus herederos. Entonces, la palabra sucesión indica el fenómeno jurídico de transmitir el patrimonio de una persona difunta a otras personas vivas. Pero nuestro Código Civil tiene a la sucesión como un modo de adquirir. Miremos el artículo 673 del Código Civil. Artículo 673 del Código Civil. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Para la época del Código, Andrés Bello se metió mucho con el derecho civil chileno, austríaco y prusiano. Y de allí sacó las tesis del título y el modo. El título y el modo. Entonces, hay títulos traslaticios del dominio. Pero ¿cómo adquiere el dominio? A través del modo. Y hay modos, pero entonces el modo por sí solo no transmite, necesita de un título. Entonces, en el 673 están los modos de adquirir y ahí está la sucesión por causa de muerte. Entonces, por este modo de adquirir del 673, el heredero o llamado causahabiente adquiere la universalidad jurídica del patrimonio del difunto.
Entonces, esta sucesión, por una especie de figura retórico-jurídica, la palabra sucesión es sinónimo de herencia, herencia. Y entonces esto es lo que se transmite por causa de muerte a los herederos. Entonces, en una sucesión hay un causante. El causante es el difunto. El difunto que los romanos llamaban decujus. Entonces el difunto de cuya sucesión se trata es el causante o decujus. Y el heredero o legatario es su causa habiente, es el que adquiere por sucesión. Entonces tenemos causante o decujus y causahabiente, que es el heredero. Bien. Entonces una persona al morir, ¿deja o no deja testamento? Si no deja testamento, entonces es la ley la que entra a decir cómo se va a transmitir ese patrimonio. Pero si deja testamento, entonces la sucesión se transmite como lo quiso el causante a través de un testamento. Señor. Los únicos que están como con la capacidad de hacer un testamento son los abogados. ¿O una persona lo puede hacer? Sí, una persona común y corriente puede hacer un testamento. ¿Una notaría lo permite? Sí, hace. Viene y hace su testamento, y lo importante es guardar ese testamento en la memoria de una notaría, o sea, protocolizarlo. Ese testamento se lleva a la notaría, se protocoliza, y allí entonces ese testamento se vuelve escritura pública, y entonces la guarda, el testamento lo guarda un notario en la memoria, que la memoria de las notarías. Protocolizar significa eso, guardarlo en la memoria de la notaría. Ahí se guarda. ¿Es necesario elevar la escritura? Sí, porque el testamento tiene que constar en alguna parte. En todo el testamento, cuando veamos el testamento se dice que es un acto más o menos solemne. Ese más o menos no, el testamento siempre es solemne. Tiene que hacerse por escritura pública, para guardar la escritura pública en la memoria de una notaría. Eso es lo importante, porque lo contrario, ¿de dónde salió ese testamento que usted habla? No lo conocemos. ¿Dónde está ese testamento? Ese testamento se hizo por escritura pública y se guardó en la memoria de la notaría. Entonces puede haber testamento o puede no haber testamento cuando la persona muere. Entonces hablamos, si la persona murió sin dejar testamento, la sucesión se va a llamar intestada. Y si la persona muere dejando testamento, se va a llamar testada. Entonces, el derecho romano distinguió dos clases de sucesiones: la sucesión intestada y la sucesión testamentaria. La primera obra por mandato de la ley,
¿Y por qué obra la ley? Porque el de cuyos el causante no determinó herederos. Como no dejó herederos, entonces la ley abre la sucesión. Y entonces viene la segunda, que va a ser la testada, que es la voluntad del de cuyos. En el testamento dice cómo quiere repartir sus bienes. Señor. Si el testamento deja por fuera uno de los herederos, ¿eso puede ser un vacío jurídico? Bueno, no, no es vacío jurídico. Ese heredero que quedó por fuera tiene una acción para reclamar el derecho a la herencia, para que sea metido y reconocido como heredero, porque es que todos los herederos tienen derecho a heredar. Entonces, si en una sucesión mencionaron a 5 y dejaron a uno por fuera, ese no se puede quedar por fuera. Entonces, ese tiene una acción de petición de herencia, que la vamos a ver más adelante. Acción de petición de herencia. Bueno, entonces, la sucesión, como les dije, puede ser parte testada y parte intestada. Pero hay unas palabras que hay que conocer, unas figuras: herencias y legados. El código llama heredero al asignatario universal. ¿Cuál es ese asignatario universal? El sucesor del de cuyos, el sucesor del causante en todo su patrimonio o en una cuota del patrimonio. Y legatario es el asignatario a título particular, el sucesor de un bien determinado. Entonces, como ya dijimos, entre los modos de adquirir del artículo 673 del Código Civil está la sucesión por causa de muerte. Todo el sistema del Código sobre la transmisión de la propiedad está regido por la diferencia entre el título y el modo. El título, ¿qué es? Es la causa remota por la cual se adquiere el dominio, y el modo es la causa próxima. Dígame. Dije que el título es la causa remota por la cual se adquiere el derecho, y el modo es la causa próxima. Ahora bien, los modos son originarios o derivados. Si yo compro una casa, esa casa tiene un propietario, un dueño, y si ese dueño me la vende, entonces ese dueño me transmite su derecho de propiedad, me lo transmite. Entonces eso es un modo derivado. ¿Por qué? Porque yo derivo mi propiedad de alguien que la tenía, me la transmite. En cambio, si yo me voy al mar y tiro un anzuelo y ahí pesco una linda mojarrita, pues esa propiedad no me la dio nadie, esa propiedad me la dio el mar. Entonces eso es un modo originario. Entonces,
Los modos originarios confieren al adquirente una propiedad nueva. Entonces, entre los modos originarios están la usucapión, la ocupación y la accesión. Usucapión, ocupación y accesión. Esos son modos originarios. Para que nos quede fácil. Por eso es que en una pertenencia se habla del usucupiante. Dígame. Que en una pertenencia se oye mucho hablar del usucupiante, que es una forma de adquirir un predio, que es originario, En una pertenencia. por prescripción adquisitiva. Ah, sí, claro, porque yo tomo posesión de un predio que no es de nadie, No deriva así ya. que no es de nadie, y entonces ejerzo sobre ese predio actos de señor y dueño. Entonces tomo posesión. Y entonces sobre eso hay una presunción que dice que el poseedor se presume dueño hasta que otra persona no demuestre lo contrario. Entonces, si yo encuentro este terreno y no es de nadie, yo tomo posesión. Y si cumplo con todos los requisitos, finalmente puedo hacerme dueño de ese lote a través de un proceso de pertenencia. Entonces tomo posesión, no le reconozco derechos a nadie, entonces tengo el corpus y tengo el animus, que son los elementos de la posesión, el corpus y el animus. Y luego entonces el tiempo. Entonces digamos que los modos de adquirir originarios son la usucapión, la ocupación y la accesión. Y para que les quede fácil, todos los demás son derivados. Entonces originario 3, usucapión, ocupación y accesión. Y todos los demás son derivados. ¿Por qué? Porque el adquirente deriva su dominio de su antecesor. Y de estos derivados están la tradición y la sucesión por causa de muerte. Entonces, la tradición que es un modo derivado, exige un título traslaticio del dominio. A ver qué nos dice el 746 del Código Civil. Miren, la tradición empieza en el artículo 740. Ahí empieza a definirse la tradición. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consisten en la entrega que el dueño hace de ellas al otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Esa es la tradición. Pero entonces, la tradición exige para su validez de un título traslaticio del dominio. Entonces, aquí hay una cosita que hay que aclarar.
Tenemos título y tenemos modo. Como que el uno no puede existir sin el otro. El título no puede existir sin el modo y el modo no puede existir sin el título. Entonces, dejando en claro que el solo título no transfiere el dominio, entonces es un error del código hablar de títulos traslaticios del dominio, porque es que el solo título no transfiere el dominio. Si usted me vende, el título es la compraventa, pero la compraventa por sí sola me transfiere el dominio, no. Ni siquiera la escritura. No, ni siquiera la escritura. Entonces necesitamos de un modo. Entonces, ¿por qué? Porque los contratos por sí solos no son capaces de transmitir la propiedad. El contrato de compraventa por sí solo no transmite la propiedad, necesitamos de un modo llamado tradición. Entonces hay dos especies de tradiciones, tradiciones de bienes muebles y tradiciones de bienes inmuebles. Entonces, si compro un bien mueble, la tradición se confunde con la entrega. Señorita vendedora de tenis, ¿cuánto vale ese código civil? Ese código civil vale 50,000 pesos. Señorita, tome los 50,000 pesos. ¿Y qué hace la vendedora de tenis? Me dice, tome su código, me lo entrega. Entonces con la entrega me está haciendo tradición. Entonces en los bienes muebles, la entrega se confunde con la tradición. En los bienes muebles hay tradición y entrega al mismo tiempo. En cambio, en los bienes inmuebles se necesita hacerlo por escritura pública. En Colombia, la compra y venta de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública. Los bienes muebles no. ¿Cuánto vale el código? 50,000 pesos. Tome su código, me lo entrega, me está dando la propiedad. Entonces, O sea que un modo también sería el registro. el modo sí, porque así está en el 673. Dice usted que los modos del 673, que ya los leímos, están muy claritos. La ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Esos son los modos de adquirir. Pero los modos por sí solo no transfieren, necesitan de un título. Porque es que Andrés Bello se metió con el Código Civil Austríaco y prusiano, y nos volvió esto una melodía. Entonces, los títulos que el código llama traslaticios de dominio, que unidos al modo hacen válida la transmisión, emanan unas veces de la voluntad de la persona manifestada en un documento que se va a llamar testamento. Y si no hay testamento, y si la persona muere y no deja testamentos, entonces es la ley la que hace la tradición. Entonces,
En las sucesiones testadas es el testamento el que transfiere. Y en las sucesiones intestadas es la ley la que transfiere. Entonces podemos decir que en el fondo lo único que transfiere es la ley. La ley, porque todo lo demás es por el querer de la ley. No hay nada más que hacer. Entonces, recordando otra vez, la sucesión puede ser originaria y derivada. Es originaria cuando el derecho al sucesor subsiste por sí misma sin derivar de nadie. Si yo tengo en posesión un inmueble, entonces por prescripción adquiero el dominio. Y entonces tendrá que haber una sentencia. Y entonces de la sentencia nace el derecho. Porque es que la sola sentencia no es título traslaticio. Hay que llevar la sentencia al registro. Por eso hay una oficina que se llama Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Bueno. Uno pide un certificado de transmisión. Sí, en el certificado de tradición le dice quiénes eran los dueños anteriores, ¿cierto? Y cuando usted lleva un proceso de pertenencia, esa sentencia se lleva a la oficina de registro para que opere en la oficina de registro la tradición, que la tradición es un modo de adquirir. Entonces usted viene y solicita un certificado, un registro de ese inmueble, y ahí tiene que aparecer usted, que fue el que estuvo ahí durante el tiempo que la ley ordena. Bueno, entonces repetimos, las sucesiones las encontramos en el libro tercero del Código Civil, en el artículo 1008 del Código Civil. Y ya sabemos que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio, mediante el cual el patrimonio de esa persona llamada causante se transmite por causa o con ocasión de la muerte, se transmite a otro llamado causa habiente. Pero no se crea que la libertad de testar es absoluta y que yo puedo hacer un testamento y en el testamento puedo hacer lo que me dé la gana. No. Porque es que hay unas asignaciones forzosas.
Entonces, quiera que no, en el testamento yo tengo que meter a unas personas forzosas. Entonces ahí tienen que entrar los legitimarios. Entonces, esa libertad absoluta de testar fue reemplazada por ciertas asignaciones como las legítimas y las mejoras. Entonces, hay unas partes del testamento en las que yo puedo mejorar a un heredero, y entonces se llama la parte o la cuota de libre disposición, que es la quinta parte de la herencia. Y entonces la legítima formada por las 4/5 partes podría distribuirla el testador entre sus descendientes. ¿Uno puede favorecer a un heredero? Sí, cómo no. Usted puede favorecerlo. No lo puede dejar por fuera. No puede dejar por fuera a ninguno, pero A nadie, puedo favorecer pero a uno. puede favorecer a uno. Puedo incluir a uno que no sea, por ejemplo, tengo 4 hijos y quiero incluir a un nieto, ¿puedo incluirlo? No, No. no, porque es que si se está haciendo en sucesión a través de un juez, hay que mencionar quiénes son los herederos. Los legítimos, los herederos. Ahora, hablando de eso, que lo vamos a ver más adelante, pues, cuando hablamos de hijo legítimo, ¿cuál es el hijo legítimo? No. Hay algo muy importante que se llama concepción. Si para el momento de la concepción la mujer es casada, el hijo es legítimo. Entonces el punto de partida importante es la concepción. Si para el momento de la concepción la mujer es casada, el hijo es legítimo. Entonces la concepción determina si el hijo es o no es legítimo. Ahora, si en el momento de la concepción la mujer no está casada, el hijo es ilegítimo, como llaman algunos hijos naturales, o como dice la Iglesia, hijos de pecado, de público y punible ayuntamiento. Ese es el modo como la Iglesia califica a los hijos naturales. Hijos de pecado, de público y punible ayuntamiento. Ese es el insulto más lindo que se le puede decir a alguien. Mejor dígale HP y listo. Sí. Hijo de pecado, de público y punible ayuntamiento. Eso es mucho insulto, por Dios. Doctor, perdone. Doctor, ¿me escucha? Sí. Perdóname. Perdón, la pregunta. Doctor, buenos días, doctor. Doctor, la pregunta aquí es la siguiente. Para el caso que el doctor nos está explicando, esto es para sucesiones intestadas, ¿verdad? Porque una sucesión testada, doctor, por ejemplo, en el caso de que un tío le deje a unos sobrinos específicamente y a nadie más, cambia la situación porque es testada, ¿verdad? Sí, pero entonces hay herederos forzosos. Hay herederos forzosos y entonces esos herederos que no fueron incluidos, como vamos a ver, tienen derecho a lo que se llama acción de petición de herencia. ¿Sí ve? Nadie puede quedar por fuera. Todos los hijos tienen derecho a heredar. Y si se dejó a uno o a varios, entonces viene la acción de petición de herencia.
Y en el caso de los desheredados, doctor, ¿cómo funciona ahí? Ah, bueno, el desheredamiento sí ya, eso tiene unas causales específicas y entonces se consigue el desheredamiento a través de una sentencia. Entonces lo deshereda. Bueno, lo vamos a ver en su momento. Ah, pero no es voluntario. Tiene que haber una sentencia, tiene que haber una demanda. Ah, sí, claro, porque usted no puede dejar porque usted quiere a un hijo por fuera. Es que ese hijo me cae gordo. No me gusta ese hijo, esa hija no me gusta. Y entonces no la incluyo, la dejo por fuera. No, señor. Ella es heredera forzosa. Entonces esa heredera tiene una acción que se llama acción de petición de herencia. Bueno, miremos cuáles son los presupuestos en la sucesión por causa de muerte. Tenemos que decir en este punto que en toda sucesión por causa de muerte se configuran y por consiguiente son demostrables los siguientes presupuestos. En toda sucesión por causa de muerte se configuran y por consiguiente son demostrables los siguientes presupuestos. Primero, un causante. Un causante. El finado, como dicen algunos. El muerto. El decuyus. Un causante. Segundo, un causahabiente o asignatario. Tercero, un patrimonio en cabeza del causante. Y cuarto, una relación jurídica entre el causante y el heredero o causahabiente. Sí tiene que haber una relación jurídica. Yo tengo que demostrar que soy hijo. Entonces esa es la relación jurídica. Miremos el causante que los romanos llamaron decujus, decuyus. El causante es esa persona natural, porque hay personas jurídicas, pero el causante es la persona natural que muere. Entonces, se abre la sucesión de la persona natural. Porque es que las personas jurídicas, llamadas también personas morales, no son tenidas como causantes. No, una sociedad no puede dejar abrir sucesión, una sociedad. Entonces las personas jurídicas, dada su naturaleza, no son tenidas como causantes. Sí pueden recibir, pueden ser causahabientes, porque yo en mi testamento puedo dejar una partida o un dinero o unos bienes a las hermanitas, las hermanitas lesbianas de, sí, yo puedo dejarles. A las lesbianitas descalzas. Eso, a las lesbianitas descalzas. ¿Puedo dejarles? Claro que sí. Entonces, es importante precisar que en toda sucesión por causa de muerte tiene que haber un causante, un causahabiente o un asignatario, un patrimonio en cabeza del causante y una relación jurídica. Entonces el causante, el decuyo, es la persona natural. Porque las personas jurídicas, repito, no son tenidas como causantes. Sí pueden recibir, pueden ser causahabientes. El caso de las hermanitas lesbianas de la Caridad,
pueden recibir. Ahora bien, hay dos momentos de existencia de las personas: la concepción y el nacimiento. La existencia natural comienza con la concepción, es decir, con la fecundación. Ahí hay una existencia natural, ahí hay vida, concepción. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer una claridad aquí tremenda, ¿no? O sea que el aborto es un homicidio. Claro, un delito. Y ahorita están bregando que por qué. Pescando el río revuelto a ver si lo despenalizan. Pero Sí, es un delito. eso es un delito, el aborto es un delito. Porque es que esa criatura, miren, es que aquí hay un problema, bien su pregunta, miren. Una cosa es, el problema es que tenemos un artículo que se presta para confusiones. El artículo 90 del Código dice: la existencia legal de toda persona principia al nacer. Cuando se separa de la madre, cuando se le corta el cordón umbilical, ahí se es persona. ¿Pero qué? Y cuando estaba en el vientre materno, no es persona, pero sí hay un ser ahí, hay una vida. Entonces, cuando hay concepción, cuando la mujer queda embarazada, ahí hay existencia. El problema es el artículo 90 de nuestro código: la existencia legal de toda persona principia al nacer. Entonces, y si mientras no se le corta el cordón umbilical, pues no es persona, que porque no ha nacido. Y entonces, ¿qué pasa con esa criatura que está pegada por el cordón umbilical? El 90, ¿qué problema? La existencia legal. La existencia legal de toda persona. Muy bien. Y ese derecho que heredamos de los romanos, el jus pro nasciturus habetur, el derecho del que está por nacer. Entonces, ¿no protegemos a esa criatura que está en el vientre materno? ¿No la protegemos? De nada, ¿no? Es que este artículo 90 es un problema. Existencia legal. Muy bien. Doctor, pero por ejemplo el 93, ¿qué quiere decir? Los derechos que se deferirán a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una sucesión, se muere el padre, pero en el momento en que muere la madre está embarazada. Entonces, el padre muere, ¿cierto? Y deja una esposa embarazada. Entonces, abren la sucesión. Y entonces esa criatura que está ahí, ¿tendría o no tendría derecho a la sucesión? Claro que sí, miren. Los derechos que se deferirán a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. Discúlpeme, doctor, ¿de qué parte estamos leyendo este concepto?
El artículo 93 del Código Civil. Gracias. Bueno. Entonces, hay una existencia natural y una existencia jurídica. La existencia natural es con la concepción, es decir, con la fecundación. Y entonces nuestro Código Civil trae unas presunciones. En el artículo 92 hay una presunción de derecho. Dice, de la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que en principio el día del nacimiento. Esta es una presunción juris tantum. Estas presunciones juris tantum admiten prueba en contrario. Entonces la presunción del artículo 92 que nos trae un problema, que nos dice que la presunción es de derecho, pero ¿admite o no admite prueba en contrario? Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300. Pero puede haber concepción antes de esos días establecidos en el artículo 92. Por consiguiente, esa presunción de derecho ya hoy se vino al traste, admite prueba en contrario. Es de las presunciones que se llaman juris tantum. Bueno. Pero el problema lo tenemos, repito, en el artículo 90 del Código, que dice que la existencia legal, sí, la existencia legal y la existencia natural que no cuenta. El problema es que solamente si el niño nace y se corta el cordón umbilical, entonces hay existencia. Ese artículo 90, ¿qué problema con ese artículo 90? La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es al separarse completamente de su madre. Y miren esto, la ley protege la vida del que está por nacer. Ese es el famoso jus pro nasciturus habetur de los romanos. Entonces el que está por nacer, como no es persona todavía, entonces no lo protegemos. Cosa tan horrible, ¿cierto? La ley protege la vida del que está por nacer y el juez debe tomar todas las providencias para proteger esa vida del que está por nacer. Sí, es un feto, es un cigoto, como le dicen, un cigoto, pero ese cigoto tiene todos los derechos del mundo. Por eso es que ahora están un montón de viejas tratando de meter más causales de aborto, porque salen embarazadas y se les forma el problema. Entonces la solución es abortar, matar a ese hijo, matarlo. ¿Y para qué matarlo? Delo en adopción al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
profe. Don Efraín, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Yo fui defensor de familia en Medellín y llegó una niña con un hijo a regalarlo al instituto. Y le dije, ¿y por qué lo vas a regalar? No, doctor, es que mire, yo estudio y vivimos 6 en un apartamento, somos 6 y las 6 estudiamos psicología. Le dije, sí, bueno, perfecto. Sí, pero es que las 6 funcionamos para todo. Sí, perfecto. Y me fue dando un montón de excusas. Le dije, en otras palabras, tú vienes a dar al hijo, a regalarlo, porque el hijo te estorba, ¿cierto? Sí, doctor, el hijo me estorba. Uy, les confieso que me dio una rabia oír eso. El hijo me estorba. Y por eso lo vas a dar aquí en adopción. Pero dime una cosa, ¿y tú no tienes padres? Ah, sí, yo tengo padres, pero le prohíbo que se comunique con mis padres, porque mis padres no saben de esto. Entonces, ¿qué quería la niña? La niña quería entregar al hijo a bienestar y que su papá y su mamá no se enteraran. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Yo boté a esa niña de mi despacho, dije que se largara y no se lo dije de buenas maneras, ¿no? Porque es que, no sé, le quitó la posibilidad a ese ser de tener familia y me prohibió comunicarme con los padres. Entonces entendí que la niñita salió embarazada por un discotecazo y que pues no abortó y que tal vez no quiso matar la criatura y entonces lo entrega a bienestar. Y entonces a mí me prohíbe comunicarme con los padres para buscar los abuelos, para que los abuelos allá, los padres no se enteren que ella llegó a estar algún día embarazada, que algún día la embarazaron. Terrible. Yo la boté de mi despacho, eso me puso el denuncio en todas partes. Me llamaron del Instituto Colombiano de Bienestar y le dije, miren, si me vuelve a suceder, la vuelvo a botar, la vuelvo a echar, porque no hay derecho. De modo que sí, y entonces hasta ahí fui defensor de familia, me retiré de defensor de familia. Bueno, la personalidad como aptitud del individuo para ser sujeto de derechos y obligaciones se exterioriza por medio de sus atributos. Y esos son los atributos que nos enseñaron allá en Kinder, los atributos de la personalidad. Cuando ustedes vieron teoría general en Kinder, tuvieron que ver que los atributos de la personalidad son la capacidad de goce, se los recuerdo, capacidad de goce, el domicilio, la nacionalidad, repito, capacidad de goce, domicilio, nacionalidad, el nombre, atributo de la personalidad, el estado civil y el patrimonio. Todos esos atributos de la personalidad
cesan con la muerte. Y tienen diversas incidencias en la sucesión por causa de muerte. Bueno, ustedes vieron cuando estudiaron en kinder que la capacidad podía ser de goce, llamada también capacidad de ejercicio, capacidad de goce, ejercicio. ¿Cuál es esa capacidad para entenderla mejor? Es esa capacidad que tenemos todos para ser sujetos de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio, la capacidad de ejercicio, de goce. Entonces, esa capacidad de ejercicio es la que nos lleva a ser titulares de derechos y titulares de obligaciones. Y es el atributo más importante de la persona. Bueno. ¿Ante quién se lleva un proceso de sucesión? Según el Código General del Proceso, que es el que nos rige ahora, en su artículo 92 dice que la sucesión debe adelantarse ante el juez de familia. Y hace una aclaración, sin perjuicio de la competencia atribuida por ley a los notarios. Pero el Código nos dice, el Código General nos dice que debe adelantarse ante el juez de familia. Claro que se puede adelantar también ante un notario. Se puede llevar la sucesión ante un notario. Entonces la sucesión pueden abrirla ante el juez de familia sin perjuicio de la competencia atribuida por ley a los notarios. Entonces ante el notario se puede llevar la sucesión. A veces esas sucesiones que se llevan ante el notario, en las notarías siempre hay un abogado asesor y molesta ese abogado asesor y pone problemas. Entonces llevar una sucesión ante el notario es todo un calvario. ¿Ah? El tiempo en un juzgado es bravo. Cierto, sí, pero es que por eso uno dice ante un notario más rápido, ¿qué va? Ante un notario también se toma mucho tiempo. Total que toca tener pues paciencia, abrir la sucesión ante el juez. Una pregunta. En caso de notaría, es cuando las partes tienen un acuerdo. Sí, las partes se ponen de acuerdo. Y entonces se puede llevar a notaría normal. Pero si no hay acuerdo, entonces toca llevar a juez. Si no hay acuerdo, entonces sí hay que hacer un proceso. Sí, la notaría es como un acuerdo, ¿no? Una conciliación entre las cosas. Y si no toca, pues abrir el proceso. Bueno, y generalmente los jueces de familia son mujeres, ¿no? Las jueces de familia ya no son tan demoradas como antes. Las jueces de familia. Ya hoy es raro el juez de familia. Generalmente son jueces de familia. Bueno, en la sucesión hay unos intereses. ¿Qué intereses convergen en una sucesión? Yo diría que hay 3 intereses que convergen en una sucesión.
el interés o los intereses del causante. El causante, como titular del patrimonio, en vida adopta medidas legales para que el patrimonio pase a sus herederos. Y esto lo puede hacer guardando silencio, y entonces se acoge a los términos de una sucesión intestada o mediante testamento, a través del cual mejora o beneficia a parientes y puede ser terceros. Entonces, el interés del causante. Y entonces puede hacer sucesión intestada o sucesión testada. Intereses de la familia. Al fallecer el causante, miembro integrante de la célula familiar, este fallecimiento despierta un interés especial en sus integrantes, con una doble finalidad: para mantener intacta la figura del causante y distribuir su patrimonio en forma legal y equitativamente. Es el interés de la familia. ¿Quiénes son los que más están interesados? Los llamados herederos forzosos. Los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Miremos el artículo 12.26. El 12.26 dice: asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Esas asignaciones forzosas son los alimentos, la porción conyugal, que la vamos a ver más adelante, las legítimas y la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes legítimos. Entonces, asignaciones forzosas, los alimentos, la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras. Señor. Entonces ahí se incluyen las pensiones. ¿Hay qué? Ahí se incluyen las pensiones. La pensión se incluye ahí. Sí, eso es forzosa. La porción conyugal es una de las asignaciones forzosas, que vamos a ver la porción conyugal, muy interesante. Bueno. Y el 1239 nos habla de las legítimas. ¿Qué es la legítima? Dice el 1239. Legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Los legitimarios son, por consiguiente, herederos. Entonces, esto fue modificado por la ley 29 del 82. ¿Quiénes son los legitimarios? Los legitimarios son los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, personalmente o representados por su descendencia legítima o extramatrimonial.
los ascendientes, los padres adoptantes, los padres de sangre del hijo adoptivo de forma simple. Bueno, entonces los intereses que convergen en toda sucesión, intereses del causante, intereses de la familia y los intereses de la sociedad, porque así podemos saber quiénes son herederos, quiénes son legitimarios o quiénes son los beneficiados con las mejoras. Y entonces dejamos ahí. Cuando se firma un papel de repudio. Cuando se firma un papel, ¿qué? De repudio. ¿De repudio? ¿Cómo podría, qué medios se usaría para darle fin a ese repudio? Es que el repudio, si quieren lo vemos, más adelante vemos bien el repudio. El repudio tiene todo un procedimiento. El repudio no es así como así. De que yo vengo y repudio a un hijo y listo. No. No, lo que sucede es que un hermano de 14 hermanos hizo firmar a 9 hermanos un papel de repudio por parte de la sucesión de su padre. No, el repudio tiene su procedimiento muy especial, pues si quieren lo podemos ver en la próxima clase, el repudio, ¿sí? Para dejar más en claro eso del repudio. Pues que ya son las 12. Señor. ¿Es posible que? Sí, en el caso de unas mejoras. Digamos, X persona generó unas mejoras, pero no están reconocidas. Como tal, en instrumentos públicos no está la notación. Pero como tal, los demás herederos saben que él hizo las mejoras, lo reconocen. Puede ingresar como tal como heredero forzoso, sin estar registrado la notación. Bueno, es que las mejoras hay que clasificarlas en mejoras útiles y mejoras voluptuarias. Las mejoras voluptuarias, que son esas de ornato, se puso un espejo, esas no hay que pagarlas, no hay obligación de pagarlas. Pero es que todavía más bien como un pasivo a la masa sucesoral, no como un heredero forzoso, ¿no? No le entiendo. O sea, si pretende hacer parte de la sucesión cobrando esas mejoras, sería un pasivo de la sucesión más, no un heredero forzoso. No, eso es pasivo, las mejoras. Y es que las mejoras necesarias hay que pagarlas, porque es que si no se pagan, nos meten en un problemita que se llama enriquecimiento sin causa. Por ejemplo, a mí me prestaron una cabaña en Cartagena y yo me voy para Cartagena y me voy con mi amiga y en plena noche, estando trabajando ahí, llueve y entonces hay una gotera y esa gotera cae en mi espalda y no me deja hacer lo que tenía que hacer. Entonces yo al día siguiente vengo y traigo unos obreros y digo, túmbenme todas esas tejas, pónganle plástico, pongan de todo. Entonces le metí 10 millones de pesos a esa cabaña. Yo no estaba obligado. El dueño me dirá, oiga, pero es que yo no le dije que hiciera mejoras. Sí, pero le hice esas mejoras son necesarias, las necesitaba su predio. No, pues yo no se las voy a reconocer. Si no me las reconoce,
Entonces incurrimos en enriquecimiento sin causa. Él se enriquece y yo me empobrezco. Él se enriquece en 10 millones. ¿Por qué? Porque su predio se valorizó. A su predio le metí 10 millones de pesos y yo me empobrecí. Entonces yo tendría derecho a acudir a un proceso que se llama de enriquecimiento sin causa, enriquecimiento injusto, torticero. Pero las mejoras necesarias, las voluntorias no, porque esas son de ornato, de fantasía. Bueno, ok. Entonces, dejemos así iniciado este curso. Vamos a hacer un buen curso, hombre. ¿Cómo le pareció el curso, doctor? Está bueno, está bien. ¿Está bien? Sí. No se deje creer de cuento. A mí me habían hablado. ¿Acá? Sí. A mí me habían hablado horrores de este curso, que era un curso muy difícil. Terminaron la clase. Ya escucharon, somos un curso difícil. Hasta mañana horrorosos. No nos dejaron escuchar. Hasta mañana horrorosos. Hasta No, mañana. pero le pareció un muy buen curso. Ahí tiene el motivo Nos por el vemos, cual no nos nos dejó vemos en la ingresar. esquina para debatir. Hasta luego, jóvenes. ¿Qué fue que el profe se equivocó de curso? Ese fue el motivo por el cual no nos dejó. ¿Será que ingresar y nos corre hablar. la falla? ¿Será que nos corre la falla de hoy? No, mañana le hablamos a primera hora, o sea, le hablamos que la circular es clara. Que corra las 50 Esperemos. fallas. Que corra las 50 a ver cómo le va, mal a él o a nosotros. Sí, Hasta para mañana, eso estamos horroroso. estudiando. Buen día. Buen día, buen día. Buen Buen día, día, compañeros. Sí, mi amor.